Hola, mi nombre es Esteban Serna, soy un arquitecto de soluciones especializado en Amazon DynamoDB y en mi trabajo yo ayudo a mis clientes a optimizar las arquitecturas que utilizan Amazon DynamoDB. Dentro de mis responsabilidades también está en explicarle a los usuarios cómo utilizar las mejores prácticas de seguridad cuando utilizan Amazon DynamoDB. En este video vamos a hablar acerca del control de acceso preciso con Amazon DynamoDB. Nosotros en AWS tenemos la seguridad como prioridad número 0. Tiene que estar implementada antes que cualquier otra funcionalidad con su aplicativo. Y para entender un poco cómo funciona el control de acceso preciso con Amazon DynamoDB, tenemos que irnos un poco hacia los básicos nuevamente. Entonces, en AWS no siempre tenemos políticas basadas en identidad para el control de acceso. Las políticas son basadas en la identidad. No hasta el momento del día de hoy no tenemos políticas basadas en recursos. Y los elementos básicos de estas políticas van a ser el nombre del recurso o el ARN, la acción que se va a ejecutar. Esto va a ser por ejemplo, el actualizar una tabla, crear una tabla, el efecto que va a ser permitir, no permitir, allow or deny, el principal que va a ser quién va a asumir esta política. Ahora, si hacemos un ejemplo de una tabla, de un permiso que vamos a asignar a una tabla en DynamoDB, muchas veces cuando estoy discutiendo con mis clientes me cuentan que tienen, por ejemplo, DynamoDB estrella o asterisco para asignar todos los permisos que tienen. Ellos dicen, bueno, mire que le estamos dando todos los permisos que DynamoDB les permite a un recurso en específico. En este caso es la tabla de libros. Esta política contiene muchos permisos que realmente la aplicación no necesita. Entonces, lo que nosotros recomendamos es siempre, en vez de utilizar políticas de este estilo, es utilizar políticas de control de acceso más granular. Ustedes saben cuántas acciones son permitidas cuando uno crea una política que diga DynamoDB asterisco. Aunque sea sobre un recurso en específico, lo que ustedes están haciendo es entregarle más de 60 permisos a una tabla en DynamoDB que realmente no lo necesitan. Miren que tenemos tenemos 26 permisos de lectura y se pueden leer diferentes elementos que no son necesariamente datos de la tabla. Tenemos 6 para hacer listas, tenemos 2 para los tags y tenemos 31 acciones de escritura con DynamoDB. Dentro de esas acciones también tenemos borrar backups, borrar items, borrar tabla, borrar réplicas de tablas. Y también inclusive podríamos comprar capacidades de reserva. Podríamos comprar capacidad reservada. Entonces, utilizar una política con muchos permisos sobre permisiva no está bien, no es una buena práctica. En otro caso, si por ejemplo su aplicación lo que necesita es solamente leer datos, lo que ustedes pueden hacer es especificar qué acciones precisamente ustedes necesitan. Si por ejemplo usted solo necesita leer getItem, usted va a asignar este producto también en batches para poder leer en paralelo, scan operation, el query y un conditional check item. Son operaciones que se pueden especificar solamente para la lectura. Y si su aplicación no tiene por qué escribir, no le entregue esos permisos, solamente lo absolutamente necesario. Con DynamoDB también tenemos el control de acceso preciso. Lo que acabamos de ver hace un segundo era control de acceso sobre las operaciones que tenemos en las tablas, pero también podemos definir a nivel de atributo los diferentes permisos. Entonces, los atributos en una tabla de DynamoDB pueden ser escondidos o expuestos. A nivel de item, si macheamos la clave de partición con un valor, o a nivel de atributo, cuando coincidimos el valor de los atributos.
también pueden ser ambas al mismo tiempo. Y como yo sé que esto es un poco abstracto, vamos a mirar lo que se puede hacer con una serie de ejemplos. El primer ejemplo es, imaginémonos que tenemos una tabla donde guardamos el puntaje de un juego. Y lo que vamos a hacer es, con la condición para todos los valores que sean string equals, dice DynamoDB leading keys. Aquí tenemos una variable que es signo de dólar, abre llave, www.amazon.com, user ID, cierra llave. Esa es una variable que va a ser populada por una aplicación que esté ejecutada con Cognito. Cognito nos va a actualizar el valor aquí. Y de esta manera podríamos limitar el acceso de este usuario solamente en sus registros. Entonces, si su clave de partición no tiene su nombre de usuario, no le vamos a dar permiso a este usuario para leer esos eventos. Miren que esta política tiene permisos de getItem, batchGetItem y query operation, porque solo es lo específico hacia ese usuario ID. Hoy en día se soportan 3 valores, Amazon, Google y Facebook, para hacer este reemplazo de valores. Ahora imaginémonos lo siguiente. A ver qué tal si lo que vamos a hacer también es limitar el acceso a atributos específicos. Y lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en la condición, vamos a explicar que los atributos que sean, por ejemplo, usuario ID y top score, van a ser permitidos que los puedan ver. Y también estamos diciendo que vamos a devolver específicos atributos y en caso tal de que sea un update, una operación de actualización, ustedes pueden colocar el valor de ninguno, todos los anteriores o todos los nuevos. Y esto ocurre porque cuando la operación de update, primero va a hacer una lectura para ver si el elemento existe o no existe. Y ya se puede definir a nivel del aplicativo que va a retornar. Ahora, ustedes también pueden evitar actualizaciones en ciertos atributos de la tabla, o sea, invertir la lógica. Quiere decir que yo voy a evitar que mis usuarios de mi juego, en el ejemplo que estamos siguiendo, no modifiquen los juegos disponibles gratis que tienen o el nivel del jefe que tienen que derrotar. Entonces, de esta manera, estamos diciendo que todos los atributos que no sean, o sea, si el string, vamos a permitir hacer un update del elemento siempre y cuando el atributo no sea su string not like, free games or boss level unlocked. Estas lógicas también que hemos discutido también aplican a nivel de índices. Entonces podemos definir que en este ejemplo lo que podemos hacer es con la operación de búsqueda de query va a aplicar sobre el recurso que es el índice y podemos decir que va a poder hacer el query siempre y cuando ustedes especifiquen los atributos tales como las ganancias, las veces que perdió, cuántas veces lo intentó, el game title y el score más alto. Solamente se especifica esos atributos. También se pueden mezclar las dos. O sea, puedo tener las diferentes acciones permitidas sobre diferentes recursos, en este caso índice y tabla, pero también podemos decir que solamente me obtenga las claves, la maché, las claves de partición que sean las correspondientes a este usuario, y ahí tenemos nuestra variable, en este caso de reemplazo, en este caso es la de Facebook, y también que solo tengan los atributos A y B. Entonces podemos mezclar los dos valores, no solamente tiene que ser el uno como el otro. Para más información, por favor, miren la documentación de la Identity and Access Management para Amazon DynamoDB, donde van a poder ver todas las condiciones que están disponibles y más ejemplos al respecto. Pueden escanear este código QR. También les recomiendo ver el video para Well Architected Lens para Amazon DynamoDB en seguridad, que mi colega Vaibhav hizo. Está disponible en YouTube. Y voy a explicar cómo hacer una revisión a fondo de su aplicación
respecto al lente de seguridad. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Esteban Serna. Soy un arquitecto de soluciones especializado en Amazon DynamoDB y en este video lo que vimos fue cómo implementar control de acceso preciso utilizando políticas de IAM en Amazon DynamoDB.